muestra irrefutable. Pues mira, pues será el sereno, pero yo sí creo que hay algo más así. Yo también creo que hay cosas, pero yo creo que la interpretación humana siempre se presta. Pues así también es como... ¿Y tú qué crees? Parte de las cosas que Sí, Hollywood yo no trae, puedo ¿no? negar que pueda existir algo más allá, que yo tenga evidencia, eso sí no lo puedo constatar, ¿verdad? Pero de que sería muy injusto de mi parte y como muy egoísta pensar que no hay algo más allá, que soy única en esta tierra, ¿no? O sea, Tantos planetas que hay, tantas especies que están en este mismo planeta y que no hemos descubierto. En el mar, Sí, hasta en la tierra, estadísticamente o sea, es obvio que hay ¿no? más cosas, pero el tema es aquí cómo lo interpretamos. Yo lo pienso como este dicho griego que dicen que si los dioses pudieran dibujar, dibujarían a sus dioses en forma de caballos, ¿no? Los humanos pues dibujamos a los dioses en forma de humanos, nos imaginamos cosas y las humanizamos, ¿no? Claro, es imagen y semejanza. Sí. ¿no? Y bueno, ya vamos a empezar esto. Okay. ¿Sí? I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Arquetipo Podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Arquetipo Podcast. Como siempre, aquí en el micrófono, su servidor Martín Corona. Y a mi costado, aquí enfrente de mí, se encuentra también Uriel Wilkinson y Jared de la Mora. ¿Cómo están? Sí, ¿qué onda? Hola. ¿Cómo les ha ido en esta semana? Ay, Bien. caray. Sí, Siempre bien, se bien, pregunta. bien. No, pues de muchas formas, pero yo creo que en este momento estoy bien, estoy comiendo pan y café y así, entonces todo está bien. Y se imaginarán, si escucharon por ahí un poquito, pero no vamos a hablar de temas ovnis todavía. Sí, hoy tenemos una invitada muy especial, es la psicóloga Cecilia Vargas. Ella es psicóloga clínica, especialista en terapia de pareja y sexualidad. También tiene experiencia en medicina forense como perito y es docente universitaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás, buenas Ceci? tardes. Estoy muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación, gracias. Y pues bueno, platícanos más o menos qué onda. Me imagino que estás en un mundo, ahorita que estábamos viendo acá tu currículum, pues parece que no tenías otra cosa que hacer más que estudiar. No, siempre tenemos que estar al día, la verdad es que no todo está dicho y sí tenemos que estar actualizándonos constantemente. Y la mecánica de vida que tienes y que escoges en esta profesión te va llevando a elegir en qué te vas a ir actualizando, ¿no? Yo empecé como licenciada en psicología, después de la psicoterapia, me fui por el camino de la psicología clínica y por azares del destino llegar a ser docente universitaria, entré en ciencias forenses y tuve que irme por ese camino después, agarrando lo necesario para poder aplicar para la carrera, ¿no? Y para las materias que ahí las asignaturas que ahí se dan. En Entonces, en ciencias forenses, ¿qué era exactamente lo que hacías? Eso es lo que me llamó la atención a mí en parte. Bueno, las asignaturas que yo daba tenían que ver con criminalística y criminología y ciencias forenses, que es una carrera literalmente nueva, al menos en Tijuana es muy nueva, está en pañales y están saliendo nuevos peritos en la materia de la criminalidad. Entonces, Que de hecho allá trabajas. Bueno, sí. Trabajas como psicólogo, me imagino que incluso a distancia, pero como perito y... Sí, y se hace demás de todo. cosas allá Trabajo en la Tijuana. clínica, es más la clínica presencial y trabajo virtualmente en línea y la parte de la docencia. Entonces sí aplico todo lo que he aprendido, todo lo que he sumado en conocimiento lo he aplicado también en la clínica, ¿no? En la práctica clínica privada. Y que hace rato nos comentabas que allá en Tijuana, por lo menos, está más esta cultura como de atenderte, ¿no? Si pienso que algo no estoy bien como en mi mente, pues voy y busco un psicólogo para que pues, me dé una terapia. Algo que aquí en Guadalajara, la verdad, yo no lo veo como común para Sí, nada. no, de repente es una cosa que no llegas al psicólogo hasta que es necesario porque la escuela te mandó o porque ocurrió una cosa más grave, no una cosa O así, sea, pero... cuando ya ahí detonó algo que... Más fuerte. Estamos la cultura del Es cuidado preocupante. mental allá, ¿no? Sí, fíjate que por cultura general en el occidente tenemos esa mala costumbre de no acudir ni siquiera cuando estamos enfermos a atendernos médicamente, ¿no? Nos duele una muela y andamos buscando remedios, que el clavito, que el ajito para arreglar, pero no vamos al dentista. Bueno, viendo toda esta situación y en comparativa, yo puedo decir que en Tijuana sí tenemos un poquito más de ese tipo de cultura donde la persona ya hace más utiliza más el servicio profesional del psicólogo para atender ciertas situaciones de vida que no le hacen el ideal cada día, ¿no? Entonces sí, participan un poquito más de esta profesión y buscan ayuda profesional.
No es como quisiéramos los psicólogos, porque todavía hay que hacer mucha chamba para concientizar y hacer este servicio de alguna manera para desensibilizar al paciente o al cliente, pero sí es un poquito más allá la cultura de hoy siento que algo no está bien en mi vida y no voy con la vecina ni voy con el padre, busco al psicólogo. ¿Y tú a qué le atribuyes que eso pase por allá? Yo creo que tenemos una cercanía muy Estrecha. muy evidente, con la frontera de Estados Unidos. Y en Estados Unidos Es más no común es eso, ¿no? lo que pasa es que no es tan común porque ellos quieran, sino porque hay una exigencia más clara de aquel lado, Sí, ¿no? por parte del Estado. De las escuelas, del Estado, del gobierno, entonces creo que hay una influencia, ¿no? Puede ser por ahí. ¿Tienes, cómo se dice, pacientes de Estados Unidos, los estadounidenses? Sí, un 60-70% de mis pacientes son de Estados Unidos. Son latinos que viven en Estados Unidos. Ok. Oye, y una pregunta, esto me surge a mí hasta en lo personal, ¿no? ¿Dirías que sí hay como mucha diferencia por el aspecto cultural justamente, digamos, entre casos de aquí de México y casos de allá? Sí hay algo de diferencia. Mira, está muy marcado de que cuando nosotros nos vamos, los latinos, nos vamos a Estados Unidos, Ajá. agarramos mucho de la cultura de Estados Unidos y a veces eso como que nos borra un poquito el tape de nuestros orígenes y sí siento que las personas actúan de una manera distinta en base a la cultura donde llegan. Entonces sí está muy marcada la diferencia en todo. Allá, por ejemplo, un latino tiene la posibilidad, una vez que agarra papeles o documentos para estar allá, de tener pistola, por ejemplo, traer armas. Sí, como cualquier ciudadano norteamericano, la segunda enmienda. De traer armas y ya con eso, de hecho, pues se desquician también, ¿no? Y lo hemos estado viendo con los últimos tiroteos. Sí, claro. es una cosa súper de loco. Sí. Y que ridículamente el Estado ha hecho 1000 cosas excepto prohibir armas. O sea, ya hicieron Sí, todo. claro, Ya le echaron, contra la ya le violencia, echaron la menos- culpa a los videojuegos, Sí, ya le a echaron la la música. culpa a la música, ya le echaron la culpa a todo, pero sigue habiendo armas. Sí, Lo que claro. pasa que allí yo creo que hay un trasfondo, ¿no? Sí, Es- claro, hay un montón de intereses políticos Económicos. porque Y pues, económicos, obviamente es que, una industria. claro, es uno de los principales fabrican columnas armas, ¿no? económicas de Estados Unidos, pero entonces, güey, cambia tu chip, ¿no? O sea, tienes que buscar otras alternativas porque te están matando a la gente en el país, güey, o sea, está muy canijo. Es que ya es toda una cultura. De hecho, tú puedes ver allá que a los niños de 5 o 6 años, el Los día de enseñan su a cumpleaños, en armar vez pistolas, de, claro. de regalarle un PlayStation o Sí, un un juego arma. de moda, los llevan al campo de tiro. Claro. Cuando yo estudié balística forense, me sorprendió ver dentro del campo donde fuimos de tiro, del otro lado había varias familias y los niños ya estaban tirando en movimiento y en fijo, ¿sí? La postura de cómo cachar, de cómo cargar, todo. Niños de 5 años, 7 años, 8 años, y es normal y natural. ¿Y quién les puede decir que no? Claro. Pues Se supone sí, que si es son, legal. son 11 armas por cada 10 ciudadanos norteamericanos en el promedio. Oye, perdone, pero ahorita que comentabas esto de los latinos, pues, que se adaptan allá, me imagino que también tiene que ver como con este fenómeno cultural que ocurre, ¿no? De cuando una persona se adapta a un ambiente distinto y aún más cuando en el supuesto este ambiente distinto es mejor, entre comillas, ¿no? Este proceso de adaptación, de sentirme parte de... Es como esto que, por ejemplo, aquí en Guadalajara, ¿no? Hablamos mucho de cuando la gente que pertenece a pueblos o a ranchos se va de repente a metrópolis, ¿no? Y tienen como esta sensación de inferioridad por la cultura que hay y me tengo que adaptar, tengo que ser parte del status quo de donde estoy, ¿no? Creo que una cosa así Para nos el pasa mucho sentido a de los... pertenencia, ¿no? Sí, claro, que también es una cosa pues muy pretenciosa, ¿no? Muy fea, pero sí creo que Pues tiene un yo creo que impacto es en el muy individuo. natural, ¿no? Es como una Es el proceso conducta de natural de adaptación, las, es de el las proceso de personas. adaptación, Exacto. sí, es el Porque te proceso tienes de que adaptación. sentir parte de, ¿no? Y Sí, esto sí, viene sí. es una cuestión evolutiva incluso, ¿no? Totalmente. Desde que el hombre sabía que si era un güey solo antes, cuando había puros cavernícolas, seguro se lo iban a comer o iba a morir de alguna manera. Sí, ¿no? pero yo creo que lo feo empieza a partir de que está como esta cuestión de que yo me debo adaptar a este ambiente y como lo que tú mencionas, ¿no? Esto de repente lo que yo soy no me hace sentir cómodo, ¿no? Mis orígenes, mis raíces o lo que yo llevo que es parte de mí o de mi identidad. Pero ya es otra cosa, ¿no? Ya no es hablar como de que necesito solo de ser adaptación. parte de, sino que ya cuando empiezas a A ver tus transformar. cosas, lo que tú eres como mal porque no eres igual, yo creo que ya es diferente. Sí, porque ¿no? ya tus ideales, lo que tú eres ya lo transformas y lo cambias para poder ser parte de y adaptarte, ¿no? Y es cuando ya no tienes esos límites y de verdad pierdes los límites y de alguna manera
pues sí tiene una consecuencia, y la consecuencia la estamos viendo desafortunadamente, que no en todos los casos porque no se puede generalizar, pero es un porcentaje muy alto que esto pasa, ¿no? Y lo vemos desde la manera de conducir, o sea, conducen, y en Estados Unidos, por ejemplo, vemos que las personas, hablando como una parte de comparación, van manejando y son impecables. No tiran basura, nada. Y lo vemos acá en la frontera. En cuanto cruzan la frontera, Ya empiezan tiran basura y Como se meten. colonos. Sí, o sea, acá sí puedo infringir las reglas y allá no. Ya, sí. ¿Sí? Entonces, ya desde ahí lo estamos viendo que sí hay como esta parte de, pues a donde voy, ¿cómo se A dice? donde vayas, haz lo que vieres. Haz lo que vieres, es correcto. Sí, ¿no? o el que anda con lobos, no aplica. Más o menos, sí, también. Tiene Se algo que parece. ver. El que tiene anda algo con que ver. gringos, suelta balazos, ¿no? Oye, ¿y esto cómo cae al consultorio? ¿Cómo qué? ¿Esto cómo cae al consultorio? O sea, ¿cómo, digo, porque es una cosa social lo que estamos hablando, pues, pero tú como clínica, ¿cómo lo ves en el consultorio? Pues yo lo veo a través, por ejemplo, de los hijos, cuando los hijos, por ejemplo, llega una mamá con un niño y que me dice, pues es que no puedo con él, está ingobernable. Ya. O sea, ¿Sí? ¿sí has tenido casos así muy fuertes? Sí, claro, como de este tipo de sí, violencia? Sí, o sea, ¿nos pudieras contar quizás alguna anécdota, si es que se puede, si no, pues también es respetable, de, no sé, uno de los casos más fuertes que hayas tenido o algo así? O sea, como para darnos una idea con qué tipo de casos tratas o qué tipo de casos has tratado. Mira, algo muy fuerte que a mí me sucedió es que a mí me llega, por respeto, no voy a dar nombres, no puedo darlos Sí, sí, sí. éticamente. Me llegó una paciente, una niña de 4 años, que era violentada por su papá, pero con el permiso de la mamá. Yo creo Este, que eso es súper común, ¿no? Por ahí no, me suenan muchas historias. Sí, películas. lo que pasa es de No, que reales, bueno. la Sí, sí, niña era abusada sexualmente por el papá, pero la mamá Lo tenía permitía. conciencia y lo permitía, pero era parte de una cultura de ella. O sea, Ella había sido abusada. es que ella es seguramente. lo que vivía en su casa. La mami de ella tuvo cáncer, entonces eran 5 hermanas y las 5 hermanas le sirvieron de pareja al papá. Entonces ella no miraba la diferencia y decía, pero ¿por qué? O sea, Lo ¿por qué normalizaban. ¿por qué la escuela se asusta? Porque a mí me la mandó la escuela la niña. Entonces, ¿por qué la escuela se asusta si es una mujer? O sea, no tenía ese límite tan delgadito que hay entre una niña y una mujer y el acto que se estaba consumando, ¿no? Entonces, para mí fue muy impactante porque pues yo soy mamá, ¿no? No tengo niñas, pero soy mamá y sí decía yo dentro de mí, pues ella cómo puede actuar así. Exacto. Pero una vez que empiezas a indagar y que empiezas a hacer de alguna manera la entrevista, te empiezas a dar cuenta porque ella lo ve tan natural, ¿no? Entonces o sea, ni ahí ya siquiera no es haces como con la juicios. intención de hacer daño. ¿De verdad llega a ser ese punto de que no Sí. se dan cuenta nada? No, Wow. no es que no se den cuenta, lo que pasa es que no lo ven como tú y yo lo podemos interpretar, porque ella tiene una experiencia de vida similar donde no hubo nadie que le dijera no puedes permitir eso, a ti tu padre no te puede violentar. Entonces ella fue violentada y aceptó que no lo miraba raro, pues, porque sus hermanas, ella hasta la fecha tenía una hermana, ella tenía 34 años, su hermana tenía 22 y su hermana seguía siendo la amante del papá, ¿no? Qué terrible. Aparte de esto ser un delito, estábamos hablando de unas personas que venían de una sierra del sur, entonces era típico entre familias que esto sucediera según el dicho de ella, ¿no? Sí. Entonces para mí eso fue bien impactante, fue choqueante, pero una vez que haces la entrevista y que vas conociendo un poquito más del caso y de las personas y de la experiencia de vida de ellas mismas, pues ya no hay contemplación para juicio, ¿no? No Claro, haces ¿no? Y ningún es que juicio. también hay que considerar que es un contraste cultural muy Totalmente. complicado, ¿no? Es Totalmente. casi como hablar de que no puede hacer algo porque su religión no lo permite. Algo Casi. Claro, similar, sí, de hecho, bueno, no sé, yo me acuerdo que en una clase de antropología, y justo porque este tema se prestaba a ello, hablaban de, por ejemplo, una ¿cómo se llama? Una tribu de África donde lo habitual ahí es que los niños, varones menores de 12 años, creo, tenían que practicarle sexo oral a los adultos porque ellos creían que como ellos no producían esperma, pues tenían que consumirlo para desarrollarse bien. Sí, Entonces, por ejemplo, ¿no? Uno lo ve como una cuestión de Cultural. sí, de pedofilia, Sí, de violación. pero obviamente dentro de ellos no hay problema, digamos, un niño no tendrá que tratar psicológicamente porque no está sufriendo una cuestión, pero es complicado, pues, y como esto que tú dices, o sea, no era la mamá dentro de esa cultura, eran las hijas que convivían con personas que estaban fuera de eso, que ella sí les afectaba, y quién sabe, pues, también si a la mamá le afectaba en su Oye, momento. me acordé de este último monólogo que se aventó Franco Escamilla, que habla de su papá, que cuenta parece que va a contar un chiste, el güey termina contando la historia más triste del mundo,
donde su papá pues había sufrido con su papá, con su abuelo, porque lo trató mal, ¿no? Era alcohólico, no les daba de comer a ellos, o sea, cómo trató el abuelo al papá, ¿no? Entonces él de repente le empieza a reclamar como de, güey, pues sí, eras un pedote, pero siempre nos diste de comer y cosas así, donde si comparaba a este vato con su papá, pues él trataba de ser mejor que su abuelo, ¿no? Sí, se reconciliaba con él a través de empatizar. Exactamente, entonces para él era como el límite de te estoy tratando como nunca me trataron, desde mi perspectiva de lo que es estar bien, Claro. ¿no? Y no me doy cuenta si te estoy violentando porque, güey, nunca me trataron bien en mi vida, ¿cómo quieres que me dé cuenta? Si no O tengo sea, un parámetro. es bien interesante esa historia. Y es Sí. algo que sí pasa, ¿no? Y de repente, pues, no sé, nos toca tener un papá y luego reclamamos muchas cosas y si te das cuenta y si conoces luego su historia, dices, güey, tengo un mejor papá, la mejor versión de mi papá, ¿no? Es Sí, interesante. sí, de acuerdo a sus posibilidades, Exacto, ¿no? entonces... Sí. Sí, es me cuando ahí acordé, tiene... es parecido, es muy parecido a este trip de... Totalmente. Pero en unas cuestiones donde la sociedad pues no lo puede ver, ¿no? Lo ve como algo súper perjudicial. Sí, es que la intencionalidad ahí es cuando tiene todo el peso, ¿no? O sea, Exacto. ¿cuál es la intención que hay detrás? Y es como esto de ser papás, pues nadie es el mejor papá, nadie es la mejor mamá, pero pues hay que cuestionarnos cuáles fueron las intenciones que hubo detrás. Sí, y esto tiene una tendencia de ser muy juzgado, o somos muy buenos para levantar el dedo, porque damos mucho a la interpretación, pero no nos esperamos poquito a conocer un poquito cada caso. Y es bien interesante conocer la experiencia de vida de cada quien. De verdad que cuando vamos caminando yo tengo mucho la idea de estar observando a las personas y ¿qué estará pasando? Cuando alguien pita y me la raya con el claxon, digo, ¿cómo le habrá ido a esta persona en la noche que le estoy sirviendo para que saque toda esa furia que trae, ¿no? Sí, su neurosis totalmente. Entonces, ¿qué estará pasando en su experiencia de vida que no está bien? Y que en ese momento yo le serví para desenfundar un poquito de todo aquello que trae adentro, ¿no? Y si todos nos planteáramos un poquito de ver la experiencia de vida acá, yo creo que sería Como más de- diferente, ¿no? Ahora sí que ponerse en los zapatos de todos un momento, ¿no? Sí, no tanto que como empatía, sino tampoco es para justificar, pero sí para entender. Exacto. Ajá, O sea, ni porque siquiera el qué comprender, de cada sino persona. entender Exacto. un poco, ¿no? Fíjate, ¿no? Yo creo que dentro del ambiente en el que trabajo también se presta muchas situaciones de abuso de todo tipo, ¿no? Entonces, yo creo que de repente yo trabajo con esta idea de que todo es explicable, pero nada es justificable, ¿no? O sea, todo tiene una explicación que no lo justifica, pues, pero es importante llegar a ella para superar ciertas cuestiones. Ah, cognitivo, conductual. No, espérame, no me digas estas cosas feas, no voy a ceder. No voy a ceder. Totalmente de acuerdo, sí. Yo voy por esa línea. Chale, Entonces no piensan tan diferente. espérame. Es que, bueno, antes de entrar al aire estaban acá platicando Jared y Cecilia, porque ella está más basada como en la causalidad. Cognitivo, conductual. Exacto. Y pues Jared es más como la onda psiquiátrica que Psicoanalista. no... Psicoanalista que Psicoanalista. no es como muy explicable en algunos casos, No, y son posturas que se pelean ¿no? mucho. Entonces ahorita Sí. acaba de darse un autogolpe en los bajos, Jared solo. No es cierto, no es cierto. Sí, no, lo que pasa es que no podemos, es esta parte donde no podemos hacer de lado ninguna de las teorías. Tenemos que hacer uso de todos, porque así como hay gente que necesita ser confrontada y necesita que ser muy apapachada, Ah, pero hay claro. otra hay que poderles ponerlas en su realidad, ¿no? Sí. No, y a fin de cuentas, la verdad es que siempre es atender la necesidad del paciente, no la tuya, ¿no? No tus Correcto. ideales, sí. Sí. No estaríamos ahí con como Escogiendo. peleando con esta parte de la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Fíjate, y ocurre eso que tú dices, ¿no? Ahorita de que, pues yo soy mamá, ¿no? Y cuando me toca ese tipo de cosas, dices, bueno, por más profesional, entre comillas, que seas, no puedes quitar la parte humana. Sí. Y, por ejemplo, ahí, ¿a ti cómo te ha ido en ese sentido? O sea, ¿cómo le haces como con este tipo de situaciones que dices, chale, o sea, esto me pega, pues, porque yo me veo de alguna forma aquí? Mira, al principio no te puedo negar que sí fue muy difícil. Yo llegaba llorando y llegaba con un sueño a mi casa, toda la energía, Sí, abajo. o sea, Bien baja agotada. totalmente, sí, agotada. Y con esa sensación de querer salvarlos, de quererlos ayudar, de que qué hago, para dónde le doy. Ya ahorita, honestamente, ya a los años, te puedo decir que ahorita eso ya está superado. Ya aprendí
que es situación del paciente, no es situación mía, y se va el paciente y ya no me Hace acuerdo. Pues separar lo personal Sí. de lo profesional. Totalmente, o sea, ya se va el paciente, hago lo que puedo cuando está el paciente, lo que creo que es conveniente para el paciente, si no funciona, seguimos caminando y si le funciona, excelente, era lo que yo quería. Claro, Pero hasta ahí. Y en lugar de estar todo el día con eso en la mente, mejor le dedicas una atención completamente en ese corto tiempo, Sí. presencialmente, ¿no? Sí, y ya no me llevo las cosas, he aprendido a lo largo, me fue muy difícil, fueron coscorrones, patadas y caídas. ¿Cuántos años tienes de Ejerciendo. Yo empecé Ujú. en el 2010 como profesional, en el 2010. Ajá. No es mucho tiempo, pero este tiempo ha sido suficiente para que yo ahorita ya aprenda que Pues lo que 12 es del años. consultorio Sí, no, es pues ya del es un rato. consultorio, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad que he tenido mucha suerte de que he estado constante yo trabajo 8 horas diarias y son continuas, entonces no tengo ningún problema por eso. Entonces ahorita ya aprendí, sí, no puedo negar que sigue habiendo temas que de pronto Sí, son delicados. me resultan que emocionalmente sí me pegan, y más cuando uno no anda tampoco como al 100%, pero tampoco ya no es como antes que me debilitaba, ¿no? Y que yo decía, wow, ¿ahora qué hago? Sí, pero también es un proceso de crecimiento como profesional, Totalmente, ¿no? Es sí. como cuando eres niño y ves una película de terror y en la noche sientes que Chucky estaba esperando a que la vida espera matarte, ¿no? Pero creces y aprendes a que eso no es real. Así Y es. creo que lo duro del terapeuta es justamente que sabes que es real, pero tienes que aprender a decir, bueno, es real, pero no es mi problema. Sí, no, y cuando vienen parejas, en el consultorio, a tus órdenes, trabajamos Gracias. 9 psicólogas, entonces de pronto llegamos a una mesa a compartir casos o a discusión de casos y vemos cada caso que hay y la verdad es que ahí también te impacta, ¿no? De, ¿cómo que te pasó esto? Mira, qué bien se miraba la chica y toda la bronca que trae, ¿no? Wow. Ese tipo de cosas también después de, sí se queda uno rumiando, ¿no? Y decir, wow, qué difícil está esta situación. Pero bueno, es hora de levantarnos, sacudirnos y irnos a casa porque nos esperan los nuestros. ¿Sí? Es como lo hacemos. Sí, claro. Pues sí, y está chido esta idea de ese grupo, o sea, es como ir un break del trabajo con otros psicólogos, como un trabajo grupal para Sí, replantearte. como Ajá, sacudirse sí. eso antes de ir a casa. ¿no? Fíjate que siempre hemos tenido esa cultura de después de que tenemos un paciente, de discutir un poquito los casos y ver, porque aunque somos profesionales todas, la mayoría tienen un proceso también trabajado personal, pues no está por demás que entre nosotros nos ayudemos a ver los casos que muchas veces no se tienen en consideración como de que yo puedo, porque hay casos de verdad que uno flaquea y dice, no, ¿sabes qué? Te tengo que canalizar porque no es para mí. No puedo. Tengo mis límites. Y cuando se ven estas cosas es bien padre poderlo comunicar entre nosotros y hacer de alguna manera estamos retroalimentando y estamos conociendo de otros casos. Y quieres que no, sí te impactan, aunque tú no lo hayas vivido, te impacta cuando tu colega te está platicando, no, fíjate, y así. ¿Qué podemos hacer? Lo traté así, estos son mis objetivos, estas son mis metas, este es mi plazo, ¿cómo ves? No, pero mira, por acá ya no falta quien diga, ¿no? Pero sí nos impacta de todas maneras, aunque es indirecto, ¿sí? Hay de Sí, todo. pues sí, es ahora sí pues como las historias que luego te cuentan que te quedas choqueado, ¿no? Sí. Ahora, De los mismos imagínate amigos. de directo, ya de... Sí. No, y creo que también lo que pasa mucho es que aparece mucha impotencia, ¿no? Porque dices, chale, o sea, hasta aquí llega mi trabajo y yo sé que hay un problema y hay una serie de necesidades con las que yo ya no me puedo involucrar. Y creo que sí es como medio frustrante esa parte. Sí, mira, te voy a contar algo que una colega que no está casada, está jovencita, ella su corriente es gestal, ella hizo máster en gestal. Le llegó una pareja donde ella sale, me dice, llorando, me dice, es que no sé qué hacer. Digo, ¿qué pasó? Me dice, es que me dice la chica que le ayude, que su pareja no la deje, pero la pareja me dice que la quiere dejar porque si no cualquier día la va a matar, porque la golpea mucho y él no se quiere comprometer. Y la chica me dice, dígale por favor que no me deje aunque me pegue. Dice, no lo quiero dejar. Dice, yo sé que merezco que me pegue. Yo ya le expliqué a ella que ningún ser humano merece que sea golpeado y ella dice, no, pero es que no me deje. Que me pegue no pasa, yo me voy a portar bien, ya no voy a darle motivos. Pero dígale por favor que no me deje. Dice, casi se me arrodillaba y la verdad es que
Yo me fui más por la chica de que ella es la que no entiende y el hombre pues así sentado con su sillón y diciendo, Como ¿no? Empoderado, Ajá. sí, maldito. Empoderado de que no, es que yo no me quiero comprometer porque le meto unas tundas que cualquier rato me voy a comprometer. O sea, el señor reconocía que sí la golpeaba tan fuerte que por eso La la, podía matar. Exactamente. la Sí, quiere él- dejar. De él hecho, la quiere dejar, dijo sí. que no la quería matar en una de esas, ¿no? Exacto. Y Fuerte. él no se quería comprometer, dice, la quiero dejar. El señor era una persona mayor y la chica tenía 28 años, él ya tenía 54. No, Sí, no. ella muy loco, sometida. Totalmente, ¿Y ¿no? cómo hay ese caso? Pero O sea, fíjate la El nivel. cosa, ¿no? Y esto no lo digo como una cuestión de demeritar ni mucho menos, ¿no? Sino para que entiendan un poquito el caso. Sí, sí, sí. La chica Contextualizar. ingeniera, sí, la chica es ingeniera. La casa donde vivían era de ella. Ella tenía un hijo que no era de él. Y el señor vendía carros y tenía un poder adquisitivo bastante bien porque él movía bastante dinero, ¿no? Pero ella no era cualquier persona, era una persona que tenía una profesión, tenía una casa, no sé qué. Si él se iba, no se quedaba sin Sí, no nada. dependía de él. Totalmente. Y ella seguía insistiendo en quedarse con él. Y es un caso en de que, ¿cómo le hago para hacerle ver a ella que no merece ser golpeada, ¿no? Y es un caso que ella dijo, no puedo con el caso, porque ya no sé cómo hacerle entender que ella no merece ser golpeada. Obviamente aquí se vio un poquito cómo se impactó la psicóloga, que no pudo con el caso, porque allí tuvo que ver algo ella. Sí, claro. Sí, la impotencia. Y Sí, yo bien sí. chismoso en qué acabó, ¿no sabes? Creo que en golpes. No, pues a partir de ahí tuvimos que, ella lo tuvo que canalizar a otra colega. Él ya no fue a terapia, la única que fue ella. Es ella. Ajá, pero siguen juntos. Ah. Órale, qué Muy complicado. bueno. Sí, ya me la imaginaba, la verdad. Sí, yo también. Sí. Sí, siguen Pues, juntos y no se pudo hacer demasiado, que- ¿no? ¿Y qué es lo más común en terapias de pareja? ¿Es para evitar la separación? En este caso fue para evitar matar uno al otro. Pero, ¿qué es lo más común cuando alguien llega? Supongo que cuando ya te visitan es porque tienen toda la intención de no separarse. ¿O siempre es solo, o es más común que vaya solo uno queriendo hacer la terapia y el otro no? Mira, lo que pasa es que no es como una estadística estable. En mi caso, yo lo que te puedo decir es que, por ejemplo, en el caso de la chica, su motivo de consulta era el divorcio, no era tanto los golpes. En terapia salieron la motivación real de la separación, que eran los golpes, ¿no? Pero el motivo de consulta era de un divorcio y querían saber sanar su relación. Regularmente las citas que se piden son por infidelidad, por falta de comunicación, y en otras ocasiones es por esta cuestión de la sexualidad, ¿no? Donde ya sienten que Ya no se gustan. la pareja las está abandonando, no hay tanta interacción. Y la problemática que hay hoy día acerca de que ya los chicos, o por lo menos en el varón muy joven, está teniendo problemas de disfunción desde los 29 años por esta cuestión del diabetes, ¿no? Que ya nos están Órale. cuidando. Ya enfermedades del siglo XXI. Sí. Qué feo. Y que se da mucho la infidelidad en jovencitos por esta cuestión de que ellos ya no tienen una relación satisfactoria totalmente. Entonces, pues es que hay de todo, ¿no? La economía también juega un papel muy importante. Casos que tienen que ver con los hijos, ¿no? Problemas que ellos se tienen por los hijos y más cuando son familias compuestas. Los tuyos, los míos y los nuestros. Entonces, que no quieren darle seguimiento a los hijos de la pareja, o la pareja no se quiere meter con los hijos de la pareja, y eso les causa mucho estrés y muchos problemas. Entonces, no es como un tema en particular, es como en general todos ahí van, ¿no? Wow. No sé, tú en tu experiencia. No, pues yo no pero sé qué ¿tú decir, no la has verdad es que... tomado de pareja nunca? Sí lo he hecho. Sí, ¿Lo es has que hecho? sí surge... Es que, de hecho, empecé atendiendo como familias de personas con adicciones y a veces me llegan como de pareja. Pero sí, también creo que es muy variable. O sea, de hecho, creo que yo algo que hago siempre en la primera sesión, pregunto quién es el que solicita como la terapia, porque de repente es como de que uno de los dos ve un problema que el otro ignora por completo, o uno ve algo como un problema y el otro para el otro no lo es, O ¿no? sea, falta de comunicación. Sí, pero como dice Cecilia, ¿verdad? Sí, soy malo para los nombres. Es esta, o sea, creo que de repente quien no se quiere comprometer, que no tiene el más mínimo interés y el otro sí, entonces hay que ver qué es rescatable y qué no. No, y un fenómeno que se da que casi cuando ya van a terapia es porque ya están a punto de que uno de los dos ya dice, ¿sabes qué? Ya no aguanto más, adiós. Aunque que uno de los dos quiere irse. Hace poquito me enteré de un caso de un colega que me compartió de dos chicos que fueron, pero no porque era terapia de pareja, pero ya se habían separado.
pero fueron porque se lastimaban mucho mutuamente, o sea, no podían superarse. Y ambos estuvieron de acuerdo y ambos se comprometieron en separarse, pero de la forma menos lastimosa posible. Es lo que es lo que le iba a preguntar también a ellos, o sea que sí, también hay casos donde las parejas ya saben que se van a separar y lo quieren hacer como lo más, no sé, maduro, menos doloroso, más cordial, por así decirlo, y prefieren ir a una terapia de pareja para hacerlo. Esa es la intención, pero la realidad es que siempre uno sufre más, el que no se quiere ir. Pero la intención es que ese que no se quiere ir, pues sufra lo menos posible, ¿no? Sí, y sí, definitivamente van por eso, ¿no? De que dicen, ya sabemos que esto no tiene remedio y no podemos seguir juntos. No quisiera que se acabara, pero sé que no puede existir una continuación, entonces, pues la mejor manera, y cómo le decimos a los hijos, ¿no? Uh-huh. Pero ya desde que te dicen, no quisiera que esto sucediera, pues te das cuenta que es la persona que sigue enganchada y que no quiere soltar, ¿no? Sí. Y que por ende, pues es la que va a sufrir un poquito más, ¿no? Y ahora, Pero ¿se sí han será. buscado parejas que a lo mejor se quieren mucho y no se quieren separar? Pero me imagino que cuando te refieres a temas de sexualidad, es porque luego dicen, oye, ¿qué hacemos para...? Porque no nos atraemos ya sexualmente, pero no nos queremos separar. Entonces, ¿qué es como dinámicas, consejos de cómo hacer más dinámica nuestra estadía en la cama o algo así? Sí, no me ha tocado tanto como esta parte de que no nos atraemos sexualmente. Me ha tocado esta parte de que me atrae mucho, pero no sé, hay algo que me impide llegar o no son muy honestos consigo mismo, ¿no? Y creo que hay otras circunstancias por ahí. Las partes afectivas y de la atención son unas cosas que están siempre frecuentes, y la comunicación. Y cuando el hombre se siente, por ejemplo, más feo o la mujer se siente más fea que la pareja, siempre está esa parte de querer probar o de querer saber si son Suficientemente atractivos. atractivos para alguien más. Entonces vienen con esta situación con la pareja, ¿no? De querer probar por fuera. Sí, la inseguridad. Totalmente, la inseguridad. Y buscan otras cosas, otras fuentes. Sí se les dan tips porque necesitamos saber exactamente cuál es la parte que no es tan atractiva de la pareja, ¿no? Hay problemas mínimos como el hecho del aseo, antes de irse a acostar, el aseo bucal, que les duele la boca y que dicen, no, pero es que de verdad... Cosas ¿Cómo que le se puede digo, no? solucionar. ¿Cómo digo que lave los Claro. pies? Sí, de hecho hay un caso, hay un caso que fue muy sonado, no fue mío, pero fue un caso muy sonado de un chico que le dolían los pies y que la chica no hallaba cómo hacerle para decirle, por favor, atiéndete esos pies, ¿no? Qué Porque- gacho, que fue un caso muy sonado, ¿eh? Suena... Sí. Oye, se me antojó, ahorita que vi tus pies como que se me antojó una ensalada, ¿no tienes hambre? Quesadillas. No, Sí, cacho, y no cabrón. sabía cómo decirle porque el muchacho era muy guapo, era una persona que, o sea, era como el atractivo de todas las mujeres y ella había sido la ganona, pero ella no quería hablar del problema que tenía porque era como ella misma, era para ella un insulto decir, es que está bien guapo, Él está no es bien chulo, perfecto. maravilloso. Era como de evaluarlo. Sí, la Sí. idealización. Totalmente, de decir, pero es que le huelen los pies. Dice, y me aguanté mucho tiempo. De hecho, en TikTok ella está ahí narrando su... Porque Órale. al final tuvo que divorciarse, ¿no? Wow. Porque era algo muy pesado. Decía, es que era espantoso entrar al cuarto y el olor era, o sea, vagabundo en todo el cuarto, ¿no? Era Sí. bien alto el olor. Qué fuerte eso de la idealización, ¿no? Es que cuando dicen que estás bien enamorado, ¿no? Y tú ves que tu esposo sale del baño y te das cuenta que no es tan princesa como se veía, ¿no? Y eso es bien trágico. Sí. Sí, no, así es que chicos, mejor conózcanse antes de irse a Huélanse, casar o a huélanse vivir todo, juntos. sin miedo. Calen ahí un ratito, ¿no? Conózcanse Ser bien honestos, de verdad. Y cómo decirlo así, oye, ¿sabes qué? Como que te huele la boca, ¿por qué no te echas? Así. Sí. Sí, oye, O sea, ¿no directo. quieres una mentita o algo así? Ah. Pero como algo tan, bueno, es como la comunicación es una cosa... Es básica. Fíjate, Sí, pues, Paul es Watzlawick fundamental. decía que nadie puede no comunicar. Todo el mundo Sí, hasta el comunicamos. silencio de un mensaje. Claro, Sí, hasta el sin silencio hablar. comunica. Sí, muchísimo. El silencio comunica. Entonces, sí tendríamos nosotros que tener esa cultura de decirlo y ser honestos. O sea, no buscar maneras ni ponerle florecitas ni nada, tal cual como va. Pero en este caso, por ejemplo, o sea, a veces suele pasar que tú le dices a la pareja, pero no te ha llegado casos de que la persona se lo toma mal. Mira, sí se puede suceder porque tiene que ver mucho con la seguridad de cada persona y la estima que tiene cada quien, ¿no? Y lo que se piensa de sí misma. Pero aquí va un tip. Tú responsabilízate de lo que dices y que el otro se responsabilice de lo que entienda, Sí, claro. ¿sí?
y va a ser mucho más efectivo poderlo hacer. Y nosotros, porque siempre manejamos el temor de no hacerle daño, qué va a pensar, Sí. qué va a sentir, Hay que porque siempre nos protegerlo de estamos mi verdad. Sí, sí, sí. totalmente, sí, estamos poniendo como demasiado empáticos en los zapatos del otro, pensando por el otro. Y a veces les hacemos daño, de verdad. Porque si no eres tú quien se lo dices, alguien no va a tener el mismo escrúpulo que tú y se lo va a decir y de una manera nada agradable, donde lo puedes sentir más mal de lo que tú te imaginas, ¿no? Sí, es como esto de los buenos amigos, ¿no? Que te dicen la verdad, que los buenos amigos te están ahí, no te endulzan el oído, pues. ¿Y acaso no debería ser así en las parejas? Sí, no, pero es que ¿por qué no deberían de ser amigos, no? O sea, esa es la O sea, cuestión. primero que nada, deberían ser amigos. Sí. ¿no? ¿No? No, Pregunto incluso yo. que pareja, o sea, es como interesante. Es que deberíamos de empezar por ahí, por esta Claro. parte de la amistad y de la sinceridad. Cuando esto sucede, hay parejas que sí lo practican, ¿eh? Y cuando lo practiquen, de verdad que son parejas que pueden estar sentadas charlando horas y no se enfadan y no se fastidian y su día es tremendamente maravilloso, ¿no? Independientemente de lo que pueda haber romántico, esta parte de la amistad, cuando no se pierde, eso de verdad que amalgama mucho la relación. Sí. Digo que yo creo que, pues, no sé, la mayoría de las relaciones, ¿no? Cuando comienzan siempre son un autoengaño en colaboración, ¿no? O sea, yo te muestro mi mejor, te saco mis charolas bonitas, ¿no? Claro, para es que el veas. cortejo, ¿no? Sí, 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 claro. claro, ¿no? Y entonces para que tú te generes una imagen idealizada de mí, pero luego tú haces lo mismo y yo me la creo, entonces ambos nos creemos la mentira del otro y tratamos de construir algo basado en eso. Y luego vienen los golpes de la realidad, Y ¿no? luego se hace de noche y los dos se convierten en ogros. Sí, ¿no? sí, exactamente, claro. Sí, porque todos somos ogros, a todos nos huele Sí, algo claro. feo. Es que el amor va más en las expectativas personales que en la realidad del otro, ¿eh? Claro, sí. Y las expectativas personales cuando no vemos la realidad, porque siempre la tenemos, ¿eh? Siempre la tenemos en el noviazgo, por ejemplo, que tu pareja o tu novio te dice, a las 10 estoy por ti, amor. Son las 10:30 y son las 11 y no llega, yo se lo perdono porque al final a las 12 llegó, ¿no? Ya llegó y está conmigo. Sí, en mi imaginario me generó una justificación. Sí, totalmente, ¿no? Pero si esto yo lo acepto en el noviazgo, Uy, ¿qué sí. te hace pensar que casados va a cambiar? Ajá, y eso es lo que siempre pasa, ¿no? Lo voy Sí, a estoy cambiar. esperando Es a que que... ya estamos juntos, es que deberías de cambiar. Ah, cabrón, espérame, pues así me conociste, ¿no? Ah, siempre he sido así. Sí. No, pero es que antes no eras así, antes por lo menos llegabas, ¿no? Sí, cuando Ay, menos, ¿no? sí. Antes me abrazaba, Sí. me golpeabas dabas más un suavecito, beso. ¿no? Sí. Entonces ahí te das cuenta que la realidad siempre estuvo, nada más que yo mis expectativas, mis ideales y lo que yo necesito de ti es lo único que yo atrapo, no la realidad de lo que tú me estás ofreciendo, ¿no? Y Claro. es cuando venimos con este parteaguas y con este dolor del corazón, ¿no? Sí. Y de hecho hay un síndrome del corazón roto, Ah, sí lo había Sí, escuchado. sí, literal. El corazón se rompe y duele tremendamente. Pues yo recuerdo, no sé si sea cierto, una maestra alguna vez nos dijo que aquí en el San Juan de Dios, no sé si he escuchado, de que muchos de los casos, o creo que algo así me dijo, ¿no? Que el 80 y tantos % de los casos de intentos de suicidio, ¿no? Intentos de suicidio serios, eran de personas entre 18 y 25 años y que eran, pues, en su 90% por cuestiones afectivas, pues, de corazones rotos, de pareja, pues. La mayoría de los suicidios en estadísticas suceden por esto. Sí, claro. Sí. Y es que fíjate que yo sí creo que eso es una cuestión muy cultural, ¿no? O sea, desde las películas, la música, o sea, todos estos indicativos de que el parteaguas en la vida del ser humano tiene que ser estar enamorado y esto no nos hace también generar como el drama, ¿no? El drama, Sí, fíjate, y lo sí, que Freud como- llamaba el malestar en la cultura. totalmente. Y Freud. fíjate que si nos vamos un poquito a la cultura dentro de la familia, es lo que nos enseñan. O sea, indirectamente, ¿qué nos enseñan a hacer? Servirles a las hijas. ¿Qué nos dicen a las niñas? Hey, si no te enseñas a cocinar, a barrer, a trapear, nadie te va a querer. O sea, si no eres servil, Sí. no sirves. ¿Sí? O sea, tienes No que es estar útil. puesta para la pareja porque si no nadie te va a querer. Y al varón que le dicen, si no trabajas, si no tienes dinero, nadie te va a querer. Sí, el utilitarismo. Totalmente. Entonces nos vamos con esa finta de que yo tengo que atrapar a una persona donde tengo que ser servil, donde tengo que servir, tengo que ser para él lo que él quiere que yo sea. Y es donde vienen estas partes de la ceguez que tenemos como seres humanos, ¿no? Y fíjate, también se me hace como esa cosa que decíamos al principio, una cuestión evolutiva, donde si tú no encuentras una pareja, quizás nuestros antepasados muy, muy atrás, era eso, ¿no? Cuando tú encontrabas una mujer para procrear, o varias mujeres, pero eras el elegido, ¿qué pasaba con los otros vatos? A lo mejor se iban a encontrar un destino por ahí, no sé, pero a fin de cuentas, como manejándonos como antes de ser tan sapiens, Ujú. podría Como ser- la monogamia.
Monogamia, no, más bien poligamia, ¿no? Pero no todos los machos al final en los grupos son los que tenían como el poder de las hembras, ¿no? O el poder sobre las hembras. Fíjate que o hace las poquito mujeres. me enteré de un término, está muy interesante, de un fenómeno social que le llaman incel, ¿no? Que el término es norteamericano, no recuerdo bien la traducción, pero es una cosa así como que los que no... ya me acordé. Significa celibato no elegido, ¿no? Y habla como de estos chicos que de repente se vinculan mucho con las masacres así en lugares públicos, que de repente no pueden conseguir pareja porque no encajan con las cuestiones culturales o los estándares de belleza o esas cosas, y que tienen una sexualidad muy fuerte, pues, o sea, que están muy hipersexuados, entonces ven como una frustración, ¿no? Y que son casos comunes, o sea, esto del incel son estos sujetos que tienen como un odio a la cultura o una cuestión de misoginia, ¿no? Por esta cuestión de no consigo pareja y me frustro y me enojo. Por reprimir el Sí, la deseo, sexualidad, y el aparte deseo por sexual. sentirme rechazado por otros, ¿no? Exacto, y tal vez se pueda manifestar de reaccionar de una manera violenta ante la sociedad o simplemente pues, reprimirse y deprimirse, ¿no? Sí, pero algo pasa con eso, o sea, incluso actuar de manera violenta contra mí mismo, ¿no? O sea, puede ser una... Sí, nada más era así como una observación. No, pero sí, me acordé de eso el otro día pero sí justo. tiene sentido, Sí, claro que sí. sí. Sí, no, somos animales políticos y por ende no tenemos la capacidad, ni siquiera mentalmente, de imaginarnos estar solos, ¿no? Y Es que te no atrae nacimos un para montón Pues de- es que solos. somos Sí, animales claro. sociales, o sea, Es que no somos- nacimos para ser solos, sí, Sí. totalmente. Pero la forma en la que nos vinculamos es lo que la cultura... Lo que nos vuelve a nosotros agresivos, pasivos, no sé, tenemos respuestas diferentes, ¿no? De acuerdo a cómo lo estamos Sí, no enamora al cuerpo, enamoran tus traumas emocionales de la infancia y cómo encajan con los del otro, ¿no? Qué triste, ¿ah? Sí, pero qué real. Sí. Aquí dando saltos cuánticos. Sí. Oye, y en la medicina forense, pues eres doctora tal cual, haces como, ¿cómo se llaman estas autopsias? No. Peritajes. No. ¿Cómo se llama? ¿Autopsias? Sí, Autopsias. peritaje, sí. No es tanto como un médico que va y hace la medicina forense. Sí trabajamos con esta parte dentro de la psicología, de saber qué sucedió antes de algún crimen, de alguna situación, ¿Cómo con es? las víctimas, con las víctimas que quedan. Por ejemplo, los papás, las mamás, las hermanas, los hijos. Ah, ok, o sea... Para conocer un poquito, y esta parte también para conocer un Como para poquito el recrear perfil, los hechos. para conocer un poquito el perfil de la persona. del agresor, Órale. para conocer un poquito. De repente me acordé de Dexter. ¿Sí llegaste a ver esta serie de Dexter Morgan? El asesino serial. No la vi. La verdad es que yo creo que si la ves no vas Sí. a estar nada de acuerdo, pero es un psicópata, un sociópata que tiene sentimientos, Ah, sí. lo cual es muy falso, ¿no? Pero Bueno, sí, algo así. Tiene Sí, no, sentimientos. raro. Pero es un asesino en serie que trabaja como forense. como forense. Ah, sí. Pero él es asesino de asesinos en serie. Entonces, Ok. como está ahí en la información, los anda cazando antes de que los Hace encuentre la justicia por su policía. propia mano. Exacto. Exactamente. Tiene una obsesión con matar, pero está la buena. A mí me justifica. gustó la serie. A mí también, no al pero- final, Qué pero sí. paradójico, Está buena. Y este personaje, pues, lo que recrea es como si hay un vato ahí tirado con un machetazo en la cabeza, recrea desde dónde, en qué punto. Vino el golpe. Por la sangre. De qué Ajá. manera, para que ella Es que acuérdate que las series televisivas Sí, es Sí, mucha hacen ciencia el ficción. trabajo que la Nada. policía de O verdad sea, no te la hace. creas. No, o sea, nada que ver, ¿Quién nada sabe? que ver. O sea, Ay, pregunto, ya digo. No, Y la es que, policía no ¿sabes funciona qué? así. La policía se resbaló y se cayó en una bala, fírmele y ya. Oigan, ¿no han escuchado este podcast de Fausto? No. Ah, yo sí. Es una serie, un podcast mexicano que no tiene muchos años, tal vez 2. Y son situaciones, casos súper fuertes que hubo alguna vez en el país reales. Y en este podcast le hacen la entrevista a los policías de cómo fue, a los investigadores, a los situación. detectives, todo para llegar a resolver eso, ¿no? Y había varios personajes que por el hecho de estar súper cerca ponían de su inversión porque no había presupuesto público para eso. O sea, les decían, pues si tú quieres investigar, pues Investígale. ahí hazles como le puedas hacer, ¿no? Y te cuentan unas historias de verdad que dices, güey, es que de verdad podría ser una serie esto, ¿no? Bueno, es una serie, pues, pero Sí, pasa podría en la vida ser real, televisada, ¿no? Hay investigaciones así súper cabronas de gente que deduce cosas así, ¿no? Ah, pues hay una De repente serie, no son sé si la han certeras. visto, que se llama creo que algo así como Los Peores Roomies, una cosa así. Y en su mayoría son crímenes que investiga gente por su cuenta
y dices, no manches, cómo la gente por su propia cuenta llega a investigaciones mucho más profundas que la policía. Que la Luego policía. dices, bueno, pues es que los policías son policías, ¿no? Por eso pasa. Bueno, lo que pasa es de que en esta cuestión de la justicia, como cuando vemos que la gente dice, es que la policía no sirve para nada, el gobierno tiene todo este problema. No es tanto así, lo que pasa es que sí hay protocolos que seguir para poder hacer las investigaciones y muchas veces se ven ellos delimitados para poder hacer su trabajo como tal. Por eso esto que vemos nosotros en la ciencia ficción o en la televisión, nada tiene que ver con la realidad. Sí, me imagino. Allá con menos de un puntito de saliva ya hacen el ADN, ya hacen un montón, y eso sí. no es real, o sea, no es así de verdad. Es Con más cualquier difícil. cabello hacen pruebas de ADN y no, o sea, no hay tal cosa. Sí, es todo un protocolo, es toda Hay una procesos ciencia. larguísimos. Sí, hay que hacer mucha investigación, hay que tener Y mucha todo burocracia. es todo un equipo de trabajo. La verdad es que no es solo una sola persona. Me gustaría hacerte una pregunta quizá más personal, pero me gustaría hacerte como tu opinión, tú que estás metida en eso. ¿Tú crees que está bien o está mal el nivel de burocracia que se maneja en ese tipo de situaciones? Mira, no podría hacer una evaluación de decir si está bien o no está mal, pero sí te podría decir que no es conveniente. Sí, ¿no? No es conveniente, creo que tiene muchos huecos y hay mucho, no pudiera decir burocracia, pero sí creo que hay mucha... ¿Negligencia? Dilo, y es bueno, que es bueno, bien comprometedor. no, mueve la cabeza. Ok. Sí, sí hay mucha negligencia y hay muchos intereses económicos detrás. O sea, sí, definitivamente. Y en todos los estados. Sí. O sea, Es que es a nivel general, Y- no se trata de una nación o de una ciudad Sí, o de un en todas país en partes, particular, no. Es un criterio establecido que no sé por qué. Hay protocolos muy bien establecidos que si funcionáramos tal cual es, yo creo que todo estuviera bastante bien, pero también hay muchos huecos en las leyes, hay muchos vacíos Ujú. que no se pueden llenar. De verdad que es bien complicado, es muy, muy complicado. Pero sí hay mucha negligencia y hay otros intereses, ¿no? Fíjate, a mí me pareció muy cruel, no sé si ustedes escucharon, pero en este caso no recuerdo el nombre de la chica que fue asesinada y que se encontró dentro del hotel. ¿Devani? ¿Devani? Ajá, que hubo una declaración algo así como que lo peor que pudimos haber hecho fue pedirle ayuda a la Policía. fiscalía. O sea, porque fue lo que declararon, creo que los papás, algo así, que retrasó la investigación muchísimo. Mira. Y digo, o sea, es una cosa, yo sé, fuertísima, pues, como declaración, pero pues se entiende. Mira, yo voy a platicarte algo muy personal. Yo en el 2012 me secuestraron a uno de mis hijos y lamentablemente hasta el día de hoy sigo peleando por justicia. Hasta el día de hoy sigo peleando por justicia. Claro. Y te digo, yo de primera mano te puedo decir que las cosas no están bien porque hay muchos intereses de por medio, Por ¿no? supuesto, claro. No fue cualquier persona, fueron personas de un grupo Sí. y fue algo bien triste, bien trágico. Afortunadamente lo recuperé, Qué bueno. pero sigo por justicia, ¿no? Porque Sigo nadie más purgando vuelva a por vivir justicia. esto, ¿no? O sea, Sí, no, y lo que pasa es que yo sigo purgando por justicia, o sea, tengo desde el 2012 hasta el día de hoy, todavía no se hace, agarraron a la banda, pero todavía no se le da auto de formal Sí, prisión. se les ¿Cómo protegen. crees? Así Qué- es. Es qué que yo creo que algo bien terrorífico. cruel Qué horror. bueno, esto es una opinión muy personal, ¿no? México Pero yo mágico. creo que es que deja tú de México, yo creo que en el mundo, lamentablemente, en lo que construimos como sociedad, no importa si eres bueno o malo, no importa si eres conveniente. Entonces, mientras seas conveniente para algún grupo, mientras seas conveniente para el poder, básicamente puedes hacer lo que quieras. Pero Y esto creo es que en una realidad general, muy fea. pero esto es en Sí, general. Sí, eso es a lo Sí, que me claro. refiero, o sea, Sí. que lo construimos como sociedad, ¿no? Sí. O sea, en general. Es una Eso es cosa en muy, general. muy, muy cruel, pero pues... no Por sé. eso yo no te podía contestar mucho esto de la Sí, 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 burocracia, no, lo ¿me entiendo, entiendes? lo Por el entiendo. hecho de que sí hay muchos huecos y hay mucha negligencia, pero hay muchos intereses también y no sé, son cosas que luego no te permite ni responderte ni entender, Sí. porque dices, ¿hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde tengo que hacer, no? Pero sí creo que es admirable como esta parte de no dejar de luchar. O sea, sí está muy feo, está muy mal, ¿no? Pero me parece como admirable, o sea, bueno, en este caso tú, ¿no? Que no dejas de luchar por eso y creo que lo importante es que las personas que nos vemos implicadas, incluso las que no dejemos como de luchar por ese tipo de cosas. No, porque precisamente bajando la guardia es como esto sigue creciendo, ¿no? Sí, Si así estamos como estamos, Sí, imagínate claro. bajando la guardia, es una Sí. cosa espantosa. ¿no? peor que los actos de los malos, la indiferencia de los buenos. Totalmente, sí.
Cambiando un Y- poquito de tema, perdón, Sí. para no estar tan así, Sí, no, cambiar el tan ambiente. lúgubre, sí, tan- También nos contabas que también estabas en un programa, ¿no? De televisión. ¿Hacías televisión? ¿Estuviste? Sí, fui invitada por varios años para un programa de revista en Tijuana, donde hablábamos de temas que tenían que ver con situaciones en el área de la psicología para la familia, ¿no? Ah, súper bien. Pero era un Sí. programa, dices, de televisión, ¿no? O Sí. sea, ok. Era como matutino, un programa Sí, matutino, Ah, sí. súper bien. Sí, hola California, sí. En Tijuana, Baja California. Muy bien. ¿Cuántos Era años una- duraste ahí? 3 años. Era una sección muy corta, pero creo que era muy sustanciosa por el hecho de que los temas que se trataban, como te comentaba, el hecho de hablar de la suegra, ¿no? O sea, ¿qué tan real es esta parte de la suegra, la víbora, la metiche, la que nadie quiere, ¿no? ¿Es Cliché. realmente la suegra o qué parte funge la nuera o el Sí, yerno, los demás ¿no? en la familia, ¿no? Sí, claro. O el Porque yerno. por costumbre señalamos algo, pero no analizamos lo que hay alrededor. Sí, el contexto. Y no, yo creo que sí, así como hay suegras buenísimas y maravillosas, también hay suegras malas, pero también hay yernos nada buenos, como nueras también nada buenas, ¿no? En el sentido relacional, no como personas, en el sentido relacional. Entonces hay de todo, pero sí es como aterrizar un poquito y quitar esos estigmas que tenemos donde ya hablar, por ejemplo, de este tema de las suegras, pues es ya todo un cliché de decir, ay, Sí. no, es la víbora. ¿Cuántos mensajes vemos negativos, no? Sí. De que a mi suegra cuando se muera la voy a enterrar pero boca abajo. No, claro, no, y por ejemplo, ¿cómo alimentamos esa parte de forma cultural, no? ¿Cómo lo asumimos e incluso ya estamos predispuestos a tener una guerrilla con la suegra, ¿no? O sea, Una opinión negativa. sí, digo, es como, por ejemplo, tantos temas, ¿no? De opinión, o de prejuicios sociales, ¿no? Por ejemplo, mucho del machismo, de decir, no, es que estar casado es algo horrible, no, mi esposa, cómo me chinga, ¿no? O la esposa, no, los viejos, cómo son. Y digo, también de repente nos convertimos en el estereotipo que declaramos, o sea, hasta qué punto la cultura me determina a mí y hasta qué punto yo trato como de replantear eso, ¿no? O decir, bueno, soy más que eso, no encajo en un estereotipo. Sí, es una parte de conciencia y es una parte de ver las realidades de cada quien. Es muy difícil hablar de algo en concreto para que sea de una aceptación en general, porque cada quien tiene su opinión de acuerdo a lo que vive y a lo que experimenta y también a lo que piensa y a lo que siente, ¿no? A cómo Todos contamos interpreta. como nos va en la feria. Totalmente, sí. Entonces, pues era más o menos de lo que se trataba, ¿no? Preguntas tan básicas como cuándo ir a un profesional, cómo sé cuál es el profesional que necesito, Bueno, creo que son preguntas básicas también que te ayuda a despejar uno como televidente, por así decirlo. Si yo tengo esa espinita y son preguntas como pues, básicas, ya dices, entonces ya sé por dónde tengo que ir. O sea, si quieras o no, sí había una ayuda también. Pues sí, es aclarar un poquito para aquellos que no saben muchas veces cómo, Ajá, no cómo tienen ni idea. dirigirnos, ¿no? ¿Y cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Cuándo acudir con un psicólogo? Pues yo creo que cuando ya no puedes por ti solo buscarle la solución a las respuestas a lo que te está pasando a tu vida cotidiana o que no tienes el ideal de vida, pues ¿por qué no ir a buscar una opinión profesional, ¿no? Sí, Sí, ¿no? O sea, no es lo mismo contarle a alguien que pues alguien que pues, sepa, básicamente estudio. Sí, no, quitar está capacitado esta... para guiarte. Sí, quitar esta parte de que, pues no estoy loco, ¿no? La locura como tal no existe. Te podemos ver muchos trastornos, podemos ver que existe una gama bien grande de trastornos, pero no es como al pensar que porque estás loco tienes que ir a un psicólogo. Puedes ir inclusive no porque estés mal, también porque tengas la necesidad de hablar con alguien, Claro. de saber alguna opinión diferente, ¿no? Un poquito más neutral o, totalmente imparcial. No necesariamente tienes que estar trastornado, tienes que estarla pasando mal para ir a un Sí, pues, es una profesional. necesidad humana. Sí, y crear esa cultura, que así como tenemos dentistas, ginecólogos, reumatólogos, internistas, y hay una especialidad por cada área de la salud, cada campo de la salud, pues también lo hay para tu psiquis, ¿no? Para tu mente. Sí, y también preventivo, ¿no? Sí. O sea, no tengo que esperar a que aparezca un mal cuando yo ya creo que por ahí pues pudiera tener que ir al médico antes de que fuera algo fuerte. Pero la neta es que en Igual ese para el sentido, psicólogo. perdone, pero la neta es que yo creo que en ese sentido casi todos lo hacemos en todas las áreas, ¿no? O sea, Sí. no voy con el médico hasta Pero- que no pasa pero esto. Precisamente es como de intentar Sí, pero Crear la conciencia. bueno, crear es que conciencia de que debemos de prevenirnos, ¿no? sí, Como cuando tu perrito ya es viejo,
sabes que tienes que darle visitas jerárquicas, ¿no? Sí, se dice jerárquico. Sí. No, bueno. No, jerárquico no. Jerárquico. No, sí, no, eso es de Jerarquías de Sí, grados. No, cuando son Ajá. viejitos, ¿cómo se dice? Geriátricas. Geriátricos. Sí, dije no. Oye, Muy bien parecido. perdido con las palabras, Sí, no te ahí, preocupes. disculpen. Sí, pero bueno, por ejemplo, dentro de ciencias de la salud se le llama cultura de la prevención, precisamente, ¿no? Que dentro de todas las ramas debe haber prevención. Pero no lo hacemos y es una cuestión sí, cultural claro. totalmente, porque yo lo decía al inicio, ¿no? Si nos duele la muela, y curiosamente ahorita sucede mucho en Facebook, en grupos, donde, chicas, disculpen, sé que no es para esto, pero ¿qué le puedo dar a mi bebé que tiene diarrea de 3 meses, no? Ay, no. Ah, claro. Y, que, sí, en foros. y le contesta a alguien, dale Coca-Cola en un bibi y eso le va a salvar, What Dios the mío, fuck? ¿Qué? a Jale un las bebé de orejas. 3 meses, Sí, ¿no? Sí, no. Y la Oye, otra, hubo un caso hace poquito de una abuelita le dio un taquifuego a un bebé de 2 meses, 3 meses. Güey, No se murió el bebé. manches. No me digas eso. O sea, la sustancia es tan fuerte, el químico ese que te dan para picor, que le inflamó pues, prácticamente todo su intestino. O sea, pero qué murió en horas. ocurrencia. No, qué horrible. Horrible, Qué horrible sí. todo, ¿eh? O Nunca me sea, acordé de eso. Pero vemos cualquier cantidad de consejos de la abuela donde ponlo boca abajo y jala el pellejo hasta que le Ajá, truene. sí. Ponlo de Nada más es pellecitos. eso que truena es desprendimiento de la piel de los músculos, según yo, ¿no? O sea, no es más ay, Sí, yo sí lo sí. hago, yo sí lo hago. Sí funciona. La otra es, métele el dedo en el paladar porque a lo mejor está empachado. O, chúpale la mollera. O sea, ves cualquier la mollera. cantidad. Fíjate que aquí en Guadalajara hay una cosa que yo no sabía que era muy común antes. Hay un veneno que se llama Cruz Negra. Ajá. Y es un veneno muy tóxico. O sea, tienes que tener mucho cuidado cuando lo usas. Y es como para matar chinches y cosas así. Y antes se usaba que a los niños, cuando tenían piojos, en la cabeza así les ponían y muchos se morían, ¿no? Y luego les ponían una bolsa de plástico, Pero ¿no? se morían los piojos a los No, niños. se morían ambos. Afortunadamente también los piojos. Qué bárbaro. Sí. O como la Qué gente que quiere cosa. quitarle los parásitos a las gallinas. Una vez mi papá, cuando chicos tenemos gallinas y Sí. había como grupos, no sé qué les salen. Y se le ocurrió meter a un gallo a un costal, le echó como raid, no me acuerdo qué cosa, güey. No Lo dijo ahí, manches. que para que se mueran todos. No, pues Ya, se murió. El gallo salió, o sea, muerto, ¿no? O sea, obviamente. Sí, pues claro. Te digo que esta situación de la cultura sí está como bien perdida en nosotros los seres humanos, por lo menos aquí en el occidente, en la cuestión de que no acudimos. Y pues si no vamos a lo más básico, ya vamos Exacto. cuando nos estamos muriendo, pues ¿qué esperamos de la psiquis, no? Que creemos que esa no enferma. Sí, claro. Sí. Que es una falta de carácter, que es una falta de... Sí. Y mucha gente ni siquiera sabe lo que es ser carácter, ¿no? Claro. A mí me llega a consulta mucha gente que dice, ay, es que mi papá tiene el carácter bien fuerte. ¿Y qué es el carácter fuerte? Sí. Ay, pues grita mucho y hace eso. Bueno, eso es no tener carácter. Sí. O bueno, yo tengo, ¿cómo dicen? Sí, no, o sea, yo tengo mucho carácter, ¿no? Y en realidad lo que tienes es mucha falta de autocontrol. De dominio, sí, mucha- sí, sí. Y es que mi papá tiene un carácter bien fuerte, ¿no, mamita? Es que tienes que saber que una persona No, que a él tiene le pegaban carácter de tiene chiquito. control, ajá. Tiene control y nada más asócialo con la cuestión del vino, ¿no? ¿Qué te dice la persona guapota que sale en la televisión que te dice tiene carácter? Lo mueve, No, sí. lo Sí. huele, lo prueba. Va para adentro y dice, tiene carácter. O sea, quiere decir que Así había un está- anuncio así, ¿verdad? Sí. ¿A cuál te refieres? está de ser integral, bueno. Sí, tiene está carácter, integral, Claro. ¿no? Ya cuando alguien no es integral, pues es, como decías, falta de carácter, ¿no? Sí, cuando una persona grita y que no tiene ese control de sus emociones o que no tiene el dominio de sus emociones, que la gente pensamos que porque domina o porque de alguna manera nos impacta con lo que hace, Sí, es un pues prepotente tiene, cualquiera. que tiene un gran carácter, no. Lo que pasa es que tiene mucha falta de carácter y tiene O podríamos un decir bajo que dominio a tiene sí un mismo. carácter muy culero. No, Sí, no sí, tenga sí, que es no un tenga patán, un que- carácter muy fuerte, sino que tiene un carácter muy culero. Sí, sí, sí. Sí, no tiene No. carácter. Sí. Sí. Creo La que- otra parte, esa te la dejo a ti. Sí. Ay, no. Pero te Fíjate digo, que sería sucede chido todo. hacer una equivalencia de diagnósticos, ¿no? Sí. Así como más coloquial, ¿no? Así como falta de autocontrol, ser un culero, ¿no? Así como- Bueno, creo que así lo entenderán también más los pacientes. Sí, yo de repente cuando hablo con ciertos colegas sí lo decimos de esa forma, así Sí. como, ¿no? Sí. Sí, me imagino. Sí, pero bueno, aquí es como también para que entienda la gente. Ah, sí. Sí, sí, sí. Una cuestión de empatía. Sí, para hablar con un lenguaje un poquito más generalizado, Sí. más generalizado, ¿no? Un calor más claro. Pero pues en fin, es una situación que se vive, vivimos en una sociedad altamente trastornada y tenemos que darnos cuenta que muchas veces necesitamos apoyo, ayuda, por lo menos orientación, ¿no?
Y no para detectarte si estás bien o estás mal, simplemente para saber que hay otras posibilidades de lo que tú no estabas pensando o no tenías en cuenta, ¿no? O simplemente que no lo estabas visualizando de esa forma. Sí. Sí, exactamente, como para que te caiga el 20 antes de que la cagues. Sí, Sí, claro. Sí. Totalmente. Sí, bueno, no sé qué opinas tú de esto, pero es como esta cuestión de que es absurdo pensar en la salud mental como términos. Es decir, no existe nadie que digamos ese sujeto tiene salud mental, ¿no? O sea, no hay un estándar. Todos tenemos cosas ahí que nos hacen sufrir, todos tenemos... No hay nadie que diga, no, él está al 100% de Pero su salud supongo que mental. sí debe de haber ciertos parámetros que te dan alguna especie de medición para decir, esta persona quizás sea más estable que otra. No, pero lo que yo me refiero es que, por ejemplo, digamos, ¿no? Salud en cuanto a, no sé, tu sistema circulatorio, ¿no? Bueno, Ok, sí hay ok. como cosas específicas de decir, bueno, este está funcionando perfectamente. Ah, sí, de- no pero hablando de físico, las pero cuestiones no mental. mentales, o sea, mental, ¿no? Subjetivo, pues no existe como decir, bueno, la psique del sujeto tiene el funcionamiento exacto, correcto, adecuado. O sea, yo creo que eso nos deshumanizaría. Sí, y Es- aparte es- suena complejo, ¿no? No, y es muy subjetivo porque tendríamos que estandarizar y eso como que no va a caber en nosotros. Que es una crítica al cognitivo conductual. Lo que sí te puedo decir es que sí existen normas o tenemos límites que podemos nosotros evaluar para saber que la persona está actuando en función de la necesidad social que tenemos, ¿no? Que tenemos como esas reglas y esas normas como para ser y encajar dentro de la norma social. Entonces eso sí puede existir, aunque seas un psicótico, seas una persona trastornada, seas una persona que no estés bien, pero mientras estés en función de las normas y socialmente no seas un peligro, pues yo creo que sean lo que los pudiera de alguna manera medir que eres una persona que estás estable. Y también supongo que debe de haber alguna especie de examen o algo como para detectar ciertos trastornos o problemas mentales, psicológicos, ¿no? Bueno, pues Hay criterios diagnósticos. Sí. existe un manual que es más psiquiátrico que para psicólogos, un manual que da los criterios de diagnóstico para los trastornos mentales. El Se CIE-10. llama DSM, ¿no? Bueno, o el CIE-10, ¿no? El que usan los médicos. Bueno, el CIE-10 es para las enfermedades, ¿no? Sí. Ese es de la Organización Mundial de la Salud. Ujú, pero el que tenemos de la APA es El el DSM-5. DSM, ¿no? Ahorita ya está el 5 en su séptima revisión, octava revisión, algo así. Oye, ahorita que hablamos de este tipo como de exámenes, hay una, vaya, ¿cómo lo diría? Hay un formulario que está en línea que habla de como, no sé si son 20 personalidades. Ah, sí, sí. ¿Cuál es? ¿No recuerdas cuántas personalidades? Creo como 17, algo Pero así. te cataloga, es un cuestionario así como de 200 preguntas y te pone dentro de una personalidad muy específica, muy específica. No Y- lo conozco. ¿no? lo Y he es visto. el cuestionario de un psicólogo. O sea, nada, es que ahorita no sé, hoy ando muy olvidadizo. En psicometría hay test. Hay uno que se Es un llama test. 16 factores De 16 personalidad. personalidades. de personalidad. Ah, Creo 16 que es factores de ese, la personalidad. Creo que es ese, sí. Bueno, pero ese es un test psicométrico que de ninguna manera por sí solo puede darte un diagnóstico. Ah, no, sí, Claro. no, de hecho no Sí, es como esta diagnóstico, es cultura como- de meterme a internet, ¿no? Y yo Sí. picarle, yo me autodiagnostico y yo ahí veo. Sí, vamos con el psiquiatra de Google para ver qué Hey, funciones sí, tiene. para ver qué Sí. pastilla me tomo. Sí, no, pero no. no te diagnostica, más bien te dice como qué tipo de Tus características de personajes. personalidad. como Pero es- características. bueno, Y es que es muy acertado, pero canijo. O sea, Sí. neta, al punto, o sea, hubo un momento hace como, no sé, 6 meses, que entre mi grupo de amigos estuvimos haciendo ese test. Y, o sea, literal, o sea, si, por ejemplo, mi amigo Héctor lo hacía, todo lo que decía ahí era exactamente, te lo describía a él. O sea, pero lo que a él decía, su descripción no quedaba para mí. O sea, y Ujú. cuando hice el test, todo lo que decía era así, tal cual. Dije, güey, what the fuck con esto. Pero yo te voy a corregir, pero- Martín. Interesante, ¿no? Era muy exacto según tu interpretación, ¿no? Claro. Según tu experiencia. No, pero incluso comparado totalmente, con porque las acuérdate personas. que él estaba contestando el test para él y Ajá. tú estabas contestando el test para ti. Entonces, no te iba a dar las respuestas de lo que él estaba respondiendo a ti. Sí. Entonces, sí, hay por ahí, hay que tener un poquito Más de una cuidado. proyección. No tanto una proyección, puede ser correcto como tú lo estés viendo, pero que hay que tener un poquito de cuidado con este tipo de situaciones, porque si tú te están haciendo preguntas que vas a contestar de acuerdo a lo que tú consideras, entonces va enfocado a ti.
y él va enfocado a él y el resultado va a ser exactamente lo que él está respondiendo y lo que él está diciendo y va a cambiar contigo porque tú no vas a hacer lo mismo. Este test, hay otro que se llama MMPI, que es el multifásico de Minnesota de personalidad. No, inventario de personalidad de Minnesota, multifásico de Minnesota. Sí. Es el MMPI, ahorita está el 2 y está el revisado. Te da también áreas de personalidad tuyas, basta sí, homosexualidad, feminidad, o sea, te da un montón de cosas que dices, órale, es que eso no lo había descubierto. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Sí tienen que ser por un profesional y acuérdate que un solo test de ninguna manera te puede dar un diagnóstico. O sea, Aparte no dejan de ser referencias. Bueno, no sé tú lo que tú opinas, pues, pero yo creo que a fin de cuentas no dejan de ser referencias de algo que Nada podría más. ser. Sí, claro. Sí. No puedes decir, este sujeto es así. No. Pero también, pues, dentro de psicología hay muchos enfoques. Bueno, hay muchas perspectivas clínicas, ¿no? Muchas teorías. O sea, porque, por ejemplo, los test que mencionas, pues, los pudo haber hecho un psicólogo que tiene una corriente de pensamiento y el otro test lo hizo otro psicólogo. Es que a lo que iba es que este test se supone que es muy popular. Desde el 93 se aplica desde 16 Creo que, factores a de ver, personalidad. Te lo acabo de mandar. Ah, ¿ya lo buscaste tú? Sí, Ah, sí, ok. aquí lo estoy Sí, viendo. es el de 16 El factores de MBTI. personalidad. ¿Sabe? ¿Cómo? Bueno. ¿Cuál es el tipo de MBTI más común? No sé qué significan esas siglas, pero bueno. En fin, ahí se los voy a mandar para que le echen un ojo. Y muchas gracias por hacerme descubrir que como que me di cuenta que leí mi horóscopo. Sí, es lo que estaba pensando. La verdad es que sí. Yo dije, Ahora Martín se ve muy sí. señora el día de hoy, ¿no? Sí. Sí, no, pues qué interesante. La verdad es que yo creo que nos podemos ir platicando mucho referente a pues, todo lo que haces. Porque también nos comentabas que eres docente de universidad. Sí. Pero antes de irme, yo tengo una pregunta, después te Dime, puedo dime. contestar esto. ¿Tú qué piensas de la psicología? Pues yo qué creo de la psicología. Bueno, a mí me gusta mucho por definición que es el estudio del alma, ¿no? Etimológicamente. Ujú. Entonces, relacionar el alma con la mente quizás como la misma cosa es interesante, ¿no? A lo mejor, pues no sé, al fin de cuentas es algo que es parte de todo un complejo que forma el cuerpo, la mente, quizás el espíritu, no sé. Y pues creo que sí es algo que se debe de cuidar, ¿no? Ok, voy a cambiar la pregunta, Okay. porque me diste una muy buena referencia de lo que significa psicología. Pero, ¿tú por qué irías a terapia psicológica? Pues mira, yo ya me tardé, pero iría por muchas razones. Una, iría porque me gustaría como entender a lo mejor ciertas reacciones mías, Okay. ciertas maneras de actuar o de decir las cosas. Y pues no sé, quizá para conocerme más, o sea, no visitaría ahorita como para resolver algo porque no creo que haya que resolver, aunque tal vez no lo sé hasta que vaya, ¿sí? Y pues quizás por eso. Ok. ¿Y por acá? Yo voy al psicólogo y al psiquiatra. Ah, ¿vas a ambos? Sí, pues, Ahorita. bueno, ya no con el psicólogo porque honestamente siento que... Porque el medicamento es más efectivo. No, Porque siento no me pega que... lo que me da. Siento que no es como... quizás tengo que buscar otra psicóloga o psicólogo, no lo sé, pero... Por ejemplo, la primera vez que fui al psicólogo y con la psiquiatra y así, pues fue, pues, creo que todo el mundo desencadenó la pandemia, muchísimas cosas, y pues yo empecé a ir porque, pues, depresión, ansiedad, típico de, digo, la pandemia y todo eso, pero con la psicóloga fue como más de que la última sesión que fui fue como de que, bueno, es que como yo nunca he ido al psicólogo, yo siempre le dije a la psicóloga, yo no sé cómo funciona, entonces... Pues no sé, tú dime, porque pues nunca he ido, entonces no sé, no tengo ni idea. Y ya, pues estuvimos hablando como de algunos temas, se resolvieron esos temas, y ya la última vez me dijo, bueno, y ahora ya que se resolvió eso, ¿de qué quieres hablar? ¿Qué quieres? Y yo, pues no sé, y pues ya más o menos como que le dije como mis inquietudes como de ese momento, y ya más como que me orientó, pero no sé, siento que así no sé, no. Y con la psiquiatra, pues sí voy, pues porque estoy medicado todavía y así, y pues ahorita pues ya tiene tiempo que no voy, porque me dijo que
que mi cita era como, pues ya, no la necesitaba tanto, pues me la dio como después de 2 meses. Ujú. Y ya, pero pues yo siento que... O sea, pero a fin de cuentas... Yo siento que es la sano. psicóloga sí te Sí, ayudó. sí, pero, ajá, o sea, me ayudó con el problema que tenía en ese momento y siento que pues que hasta ahí, ¿sabes? No sé si lo necesite más o no, porque me dio a entender como de que, bueno, ya se resolvió ese problema, ¿ahora qué quieres? ¿En qué vamos a gastar tus Sí, 800 Ajá, pesos de sí. consulta? Ajá, casi, ¿ahora qué quieres saber? Sí. Y yo, pues no sé, Yo tengo todas las tú eres la respuestas, psicóloga. ¿no? Tú dime. Ajá. No, yo creo que eso es, bueno, yo lo veo como muy común de las terapias, ¿no? Quieres hablar, es más un escucha y al momento de que tú estás hablándole a alguien, contándole algo, tú te das mismo las respuestas o te das cuenta de Se llama Ajá. dialéctica y es eso como es es un muy proceso psicoanalista. normal. Sí, ¿no? te de cae la el 20 psicología. solo. Hay Dirás, un- hace del poqui- diván. Hace poquito leí una imagen de un humorista que se llama Grineldo, hace dibujos, y llega el cuate, está el cuate en el consultorio y dice, siento que soy muy feliz. Y le responde el terapeuta, no se preocupe, con la terapia descubriremos toda la podredumbre que hay detrás de esa felicidad. Ahorita vamos a ver Pues sí. todo lo malo que hay ahí. Sí. Pero sí, siento que todo mundo necesitaría el psicólogo, o sea, porque no todo el mundo, o sea, ¿cómo explicarlo? Creo que está bien ir con el psicólogo, o sea, necesitas también entender muchísimas cosas que uno mismo no entiende a veces y uno se queda con esas mismas dudas. Y quizás para despejarte, orientarte, entenderte más, Ujú. y el por qué está pasando eso en ti o X cosa, pues. Para pero- que te caiga el 20. Sí. ¿no? ¿Y sabes con qué tipo de psicóloga fuiste? Sí, la psicóloga con la que fui está especializada como en casos de familiares, o sea, me dio a entender cómo era como Sistémica familiar. algo así, ajá. Era sistémica. Creo que sí, ajá. Mm. Y con la psiquiatra... Es que eso también es importante, ¿no? Sí. Si yo tengo un problema, debo de buscar un psicólogo Lo que pasa es que especializado. también tenemos que saber que dentro de la psicología hay ramas y hay corrientes, ¿no? Bueno, mucha gente no lo entiende así, pero hay especialidades dentro de la psicología. Hay, por ejemplo, el psicoanalítico, que si bien el psicoanálisis, más que una intervención, es, no sé si sea asociación libre, cómo te vaya a tratar, ¿no? Pero también hay cognitivos conductuales, hay gestaltistas, humanistas, ahorita ya hay muchas corrientes nuevas, donde está la psicología positiva, Psicodinámica. la psicodinamia, la psicodinámica, la sistémica familiar, está esta otra que acaba de salir de la Contextual. positiva, contextual, Sí, esa. la psicoterapia breve estratégica, la psicoterapia breve, humanista, están saliendo nuevas corrientes. Hay gente que dice que les ayuda y si les ayuda es bienvenida, bien habida. Pero hay gente que necesita saber qué es lo que necesita para su problema para poder elegir. Y sí tenemos que ponernos una chambita de investigar, de saber qué es lo que tengo, qué es lo que pretendo y a con quién debo de acudir. Porque a veces vamos como en esta parte, ¿no? Que te quedaste como a medias. Se supone que dentro de la terapia sí llega un momento donde si ya solucionaste esta situación, esa es la pregunta. ¿Y ahora en qué te puedo ayudar? ¿Qué Ujú. otra situación traes, Sí, no? sí. Pero cuando el paciente no responde, se hace como todo un listado, un checklist de que, a ver, mira, llegaste así, esto y esto, ¿cómo estás con esto? Hay algunas circunstancias, o sea, vamos a dar un proceso para ver si se te despierta algo que dices, ¿sabes qué? Esto no me funcionó. Y es como hacer como un cierre para si en caso de que no, pues entonces ya se te dé de alta. No tienes que estar toda tu vida con un psicólogo, Sí, porque no sí, es la sí. pretensión. Te dejan libre para que arruines tu vida y ya luego vuelves. Regresas, sí. Sí, o sea, 3 meses para que te estabilices y a los 3 meses vuelvas a hacer la cita. No, Oye, no es ¿sabes? verdad. Tuvimos hace tiempo, bueno, antes de esto, ¿por qué nos preguntaste de qué es la la psicología para nosotros? Quiero saber qué piensan ustedes Ok. sobre acerca de la psicoterapia y en qué momento de su vida la tomarían. ¿Sí? Porque él acaba de decir algo bien interesante que dice, ya después ya no, o sea, no sé cómo funciona y ya después no sabía ni qué hacer ni qué decir. Y es real, y no nada más sucede con el psicólogo, también con el médico. Ya se me acabó la gripa y me dijo que vinieran 7 días, pero ¿qué voy si ya no tengo gripa? Ya no me Ajá, siento sí, necesario. claro. Ajá, Ya no me siento mal. Sí, hasta dejé de tomarme las pastillas, ¿no? Porque ya me sentí bien y ya no me las tomé. ¿A qué voy? Y no vamos, aunque tengamos la siguiente cita. Bueno,
pues en psicología sí se recomienda que se vaya para que se haga un cierre. Un cierre. Ajá, y porque la pretensión del psicólogo no es que siempre te esté ayudando a ver el camino para resolver tu vida, sino que tú te enseñes a ver el camino para que la próxima vez que tengas un problema tú sepas cómo Ser resolver ese más problema. independiente en esas cuestiones. Que tengas la habilidad de poder procesar de una manera diferente, siempre beneficiándote tú, ¿no? Claro. Porque siempre nos torturamos cuando tenemos un problema, ¿no? En esta área. Todo esto es una indirecta, Martín, para que vayas a terapia. Sí, no, ya Exacto. me tardé. Hace tiempo tuvimos otra psicóloga, ahorita me voy a acordar de su nombre, invitada, pero ella era psicóloga y nutrióloga y tenía como una onda muy chida de que mucha gente a veces tiene esta ansiedad de comer y comer y comer y sienten ese vacío, pero ese vacío ¿Mariana? es emocional, ¿no? Entonces lo toman con... Creo que sí. Mariana. Sí, Mariana. Sí, Sí, no, Mariana. sí, pues es mi amiga. Sí, pero- Sí, sí, es pero sí. nutrióloga pero no es psicóloga, tiene maestría en salud pública, pero se estaba especializando, está tomando un diplomado que tiene que ver con eso. Con la psicología Sí, de ya la estás- alimentación, algo ya así. estás cagando, Pero es súper Martín. interesante. Es que ahorita que hablaste de todas estas ramas y de todas estas Posibilidades. posibilidades de tener una terapia muy específica, me acordé de ella. Y es muy interesante ese programa. Te lo recomiendo. Sí. No, sí, Está- sabemos que la obesidad, cuando no tenemos un problema orgánico o físico, entra por la boca la obesidad. Entonces, la obesidad, lo que nos motiva puede ser emocional, situaciones de vida que desde la infancia que no se han superado. Por ahí hay algunas referencias sobre lo que es la bioenergética, que te habla de ciertas áreas donde dice que según donde tengas mayor grasa acumulada, pues es el problema que estás marcando. Muchas veces, por ejemplo, la bioenergética dice que si tienes demasiada grasa en el área abdominal, estás protegiendo tu maternidad o tal vez un abuso sexual, ¿no? Es una cuestión de... Es que no tiene demasiado sustento teórico Para detrás. mí no. No, pues para mí mí menos, no. no, pero sí que está difícil. Para mí no, pero bueno, son algunas gentes este argumento les convence y puede irse por esa área, ¿verdad? Y si le funciona, pues adelante. Sí, bueno, es que me acordé alguna vez, me acuerdo que estaba yo dando como una plática ahí en el centro de rehabilitación en el que trabajo y me dice un paciente que le dijeron que para quitarse no sé qué problemática había que ir por unas hierbas, bueno, una cosa así medio rara me preguntó, ¿no? Y yo le dije, mire, la verdad es que yo no sé y no me quería como entrar en controversias, le dije, pero si usted le dicen que vaya debajo de un puente y se pare de cabeza por 2 horas y si va a dejar de ser adicto a las drogas o al alcohol y pues vaya, o sea, no se pregunte por qué, ¿no? Si le funciona, vaya y párese debajo del puente y hágalo. Yo creo que de repente así pasa, ¿no? Esto que comentaba hace rato de las respuestas, pues sí, aunque hay veces que, pues si funciona, pues es que hazlo, no puedes hacer más, porque Sí. también va con las creencias de la motivación de la persona, Sí, ¿no? claro, sí, Porque sí, tú sí. le dices que puede hacer lo correcto, pero si él lo convence más otra cosa, pues ahí ya no puedes... Y está bien, o sea, está bien convencerlo. también que si te funciona, pues aunque sea un placebo, aunque lo que sea, pero Sí. 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 Los placebos también funcionan Sí. a Sí, corto plazo, pero psicológicamente, funcionan. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a fin de cuentas es psicológico en todos los sentidos, un placebo, ¿no? Sí, Sí, pues, sí, totalmente. sí. Entonces, en ese sentido te digo que sí tiene mucho que ver el área en la que queremos trabajar para poder saber qué es lo que, con quién queremos orientarnos, ¿no? Y sobre todo tener la mejor respuesta. ¿Qué fue lo que le pasó? Sí, buscar una alternativa apropiada para mi situación, siempre, ¿no? Y quizás llegar con un psicólogo como general que me oriente, que me recomiende, que me mande con alguien más. Sí, como en el caso que tú estabas mencionando hoy de la nutrióloga. Fíjate qué padre que ella tenga la posibilidad no solamente de atenderte a través de tus dietas, de ver los macronutrientes, micronutrientes y todo lo que tú necesitas y saber cómo tomar la proteína y saber todo lo que tenga que ver del plato del buen comer, sino que también te orienta en esta parte, cómo estás emocionalmente, o sea, qué hay detrás de esto, ¿no? Ajá. Esta es una intervención integral y ojalá y todos tuviéramos esa posibilidad de tener como este conocimiento un poquito fuera de nuestro área profesional para poder coadyuvar también y que coadyuve esto con nosotros para poder ayudar mejor al paciente o al cliente, ¿no? Una mejor orientación. Sí, y bien por tu amiga. Me la presentas después. Gracias, sí, claro, cuando gustes. Sí. Cecilia, pues muchísimas gracias No, por gracias habernos a ti. acompañado en este día, en este podcast. Y pues no sé si nos quieres decir tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, por si a alguien le interesa
de repente incluso hacer cita, una consulta, algo. Sí, nada más si googlean psicóloga Cecilia Vargas en Google, ahí les van a salir todas mis redes sociales. Estoy nada más como Cecilia Vargas. Así de fácil. Sí, ahí me pueden encontrar, es fácil. Y pues mi ubicación mi centro de atención está en Tijuana. También atiendo virtual, pero desde Tijuana, Baja California. De todas maneras, vamos a dejar en la descripción del programa La Liga. Ahí les vamos a poner todas sus redes. Y pues por si quieren preguntarle algo, con alguna consulta, algún presupuesto, ¿no? Aprovechando el comercial, pues. Sí. Y pues, chicos, muchas gracias. No, pues, No, gracias. Así. No, gracias. Nos estamos Cecilia. escuchando gracias. Es un luego placer. nuevamente en el podcast de Arquetipo. Hasta la próxima. Bye. Bye, buenas noches. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Arquetipo Podcast.